Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bendito, por la obra que tú estás haciendo en nosotros, por la obra, Señor, de tus manos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que haces la obra, Señor, en nosotros. Señor, hoy nuestro espíritu está dispuesto para que tú hoy hables a nosotros, Señor, para que tú hoy instruyas, para que aún nuestro corazón sea motivado y sea levantado, Señor, a un nuevo nivel, a nuevas, Señor, a nuevas alturas, Padre. Pedimos, Señor, que tu presencia hoy esté con nosotros y que tú guardes aún cada una de nuestras vidas. Oramos, Señor, por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestro pastor Armando, toda esta situación, Señor, que desde el inicio ha estado en tus manos, Señor. Gracias te damos porque podemos ver la respuesta, podemos ver el pronto auxilio, Señor, actuando a nuestro favor y sabemos, Señor, que la obra que tú comienzas, Señor, y que colocas y derramas sobre de la cabeza también, Señor, desciende sobre del cuerpo, Señor, y sé que veremos también milagros sobre de nuestras vidas, veremos, Señor, sanidades ser completadas sobre de nuestras vidas, veremos tu mano respaldándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, Señor, en todo lo que hagamos. Tu nombre sea exaltado y glorificado y en esta noche, Señor, danos oídos, Señor, para oír, ojos, Señor, que te vean y un espíritu, Señor, ensanchado a nuevos niveles, Padre, para recibir más y más de lo que tú quieres darnos, de lo que tú quieres hacer con nosotros. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es bueno. A lo largo de este mes de marzo, hemos estado viendo un tema de avanzando hacia el propósito. Pero qué increíble ha sido que, que hemos podido ver y a través también de la oración y del Espíritu Santo, ¿cuántos han sentido que han avanzado? En algún área han avanzado en algo en su vida personal, familiar. ¿Cuántos lo han sentido? Yo en lo personal puedo experimentar que he visto un avance en mi corazón, en ser liberado de cargas, de muchas cosas que, que a veces atan el cuerpo y el pensamiento para hacernos decaer emocional y físicamente, pero he visto ese avance también en mi vida y sé que lo seguiré viendo en toda casa de luz, en cada familia y en cada hogar. Pero hoy puso el Señor en mi corazón un tema. Yo en serio que espero que esté y lo pueda dar muy brevemente y muy corto porque casi no tengo muchos puntos, pero el tema de esta noche es ¿qué impide que avance a mi propósito? Y yo quiero preguntar, antes de arrancar, si alguien quiere comentar algo, pues ahora sí que me levantas mano, yo lo veo y puede participar. Pero ¿alguien ha notado o se ha dado cuenta de algo en su vida que impide que avance en el propósito de Dios en su vida? ¿Alguien se ha percatado de alguna área, de alguna cosa, o de varias cosas? Yo sé que, aunque no me levante la mano, pero yo sé que todos en algún momento nos hemos dado cuenta, por lo menos de un área. Y si no, por lo menos soy el único que a veces digo, ay, esta área me detiene, me frena. ¿Y qué impide que avance a mi propósito? Y quiero arrancar, aunque hay muchas áreas. Ah, mire, ya vi dos manos levantadas, gloria a Dios. A ver, le dejamos el lugar a la hermana Reina y luego a Luis Enrique, ¿va? Bueno, buenas noches, bendiciones nuevamente a todos. Yo creo que uno de los impedimentos que tengo yo, uno, porque hay muchos, pero uno, soy yo mismo. Yo no puedo culpar a las circunstancias, a la vida, sino es mi,
como se ha venido mencionando, es mi indisciplina muchas veces, es mi, esa voluntad, esa decisión, esa entrega, son muchas, pero soy yo. Nadie impide, nadie me va a llevar al crecimiento más que Dios y yo. O sea, estos ejercicios que estamos teniendo, estas clases que estamos teniendo, nos dan una apertura, nos dan, nos enseñan cómo hacerlo. Y ya tengo las herramientas, pero si yo no decido hacerlo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Eso es lo que, para no alargarme, eso es lo que quiero compartir nada más, que soy yo. Muchas gracias. Ok, amén. Bueno, le dejamos el lugar a Luis Enrique. Listo para... Bueno, buenas noches. Pues sí, justo lo mismo. O sea, soy yo y más que nada a veces pierdo la dimensión de quién es Dios. No, a veces siento que es como un juego, a veces siento que no es tan serio como, como debería hacerlo. ¿Por qué? Porque si fuera serio, si yo le tomara la seriedad con la que se supiera quién es Dios realmente y yo tuviera esa convicción, pues no, le evitaría, ¿verdad? A toda costa el chocar la voluntad mía con la de Dios. Entonces, justo es eso, nada más. Bendiciones. Amén. Y fíjense que es algo que amo también de parte del Espíritu Santo, porque aunque yo nos podemos percatar incluso de varias situaciones que detienen o que impiden ese avance. A ver, por lo menos yo sé que son varias, pero de esas varias las resumí en tres. Y de esas tres después las resumí en una sola. Porque a pesar de todas las demás que son importantes, también el conocer por qué, cómo y todas esas situaciones. Pero precisamente el único punto que yo tengo es que lo que impide que avance en mi propósito soy yo mismo. Y por eso es que digo, qué bonito es esa unidad que tenemos en el Espíritu Santo, porque básicamente ya acaban de dar mis puntos, pero de todos modos yo quiero profundizar en cada uno de ellos, porque muchas veces cuando a veces tratamos de, vamos a decirlo así, de justificar nuestra propia responsabilidad, le echamos la culpa al enemigo. O la culpa la tiene Satanás, ¿no? Es que Satanás es el que impide que yo esté avanzando, porque me incita a pecar, porque me pone la tentación enfrente y yo me resbalo. Y aunque sí Satanás tiene parte es una de las áreas que impiden que nosotros podamos avanzar, pero la razón de el por qué yo mismo no avanzo o impide que avance en mi propósito, yo la resumí en tres puntos que yo creo que son los más importantes. Se los voy a decir y después vamos a ir viendo punto por punto. Pero ¿qué impide que avance en mi propósito? Yo mismo. Punto número uno, mi falta de fe es parte de lo que impide que yo avance a mi propósito. Mi falta de compromiso impide que avance a mi propósito. Y número tres, el pecado impide que avance a mi propósito. Y estas tres áreas las podemos ver siempre, siempre, siempre a lo largo de toda la escritura. ¿Y por qué elegí este punto de yo mismo soy el que impide que avance hacia mi propósito? Quiero compartir con ustedes la cita, aunque no todo me voy a basar en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14, aunque no todo el tema está enfocado en ese versículo, pero me gustó cómo viene escrito en la Nueva Traducción Viviente y se los quiero compartir
para que los que tienen otra versión en su Biblia puedan verlo. Entonces, aquí está. Dice así, miren, la palabra de Dios. Dice, todos, está hablando Pablo, nosotros conocemos la historia, en este momento se encuentra enfrente del rey Agripa y está dando su testimonio. Y entonces él, parte de su arranque, dice que todos caímos al suelo y escuché, perdón, una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero fíjese que esta es la parte que me gusta, porque le dice, es inútil que luches contra mi voluntad. A mí a veces me gusta medio combinar versículos. Saulo, ¿por qué me persigues? Porque duro es que luches contra mí. Y muchas veces lo que impide que nosotros avancemos en el propósito que Dios ya destinó para nuestra vida es que nos encontramos luchando en contra de la voluntad de Dios. Y esas luchas se manifiestan en estos tres puntos, en la falta de fe, en la falta de compromiso y en el pecado. Por eso es que elegí estos tres puntos y elegí esta área, porque creo que es la más relevante, porque es con la que todos luchamos constantemente. Pablo mismo decía, ahorita no me acuerdo bien en qué carta, pero decía, o sea, mi espíritu está dispuesto para hacer las cosas de Dios, pero mi carne, pero yo mismo, esta carne y hueso se resiste al espíritu. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, voy y lo hago. Por eso es que elegí este punto y quiero arrancar con mi falta de fe. A veces nos encontramos en un punto donde las cosas que nos rodean nos impiden creer que Dios pueda hacer su obra. Voy a quitar el versículo. Nos impide creer que Dios pueda hacer la obra con nosotros. No es una falta de fe en no creer en Dios. Es que no creo que Dios lo pueda hacer conmigo. Y como no creo que Dios lo pueda hacer conmigo, entonces no avanzo. Me estanco, me freno. Y eso lo podemos ver, con infinidad de personajes, pero quiero darle tres ejemplos. Lo podemos ver con Abraham, porque Abraham dudó de que el propósito de Dios se pudiera cumplir porque él era anciano, porque ya era mayor, porque ya era grande de edad. Él le dijo, Señor, un hombre de 100 años, tendré un hijo y seré padre de naciones. Yo, Jeremías, dudó de poder ser el portavoz de Dios para el pueblo, porque era demasiado joven. Y Jeremías se levanta de la misma manera que Abraham y le dice, Dios, es que soy muy joven, ¿cómo yo voy a hablar por ti si soy demasiado joven? Y son dudas que a todos nos invaden. Eso es falta de fe. No es que no creamos en Dios. Ya hemos decidido creer. ¿Cuántos han decidido creer? ¿Cuántos creen en un Dios poderoso, en un Dios restaurador, en un Dios de propósitos? Yo sé que toda casa de luz creemos en lo mismo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que aplicar esa misma fe en nuestras vidas, en nuestros corazones? Ahí es donde a veces nos hace falta fe. Y esto no lo digo por nadie más que por mí. Porque yo en muchas ocasiones mi justificación para avanzar hacia lo que Dios quiere con mi vida siempre fue, Señor, es que soy muy joven, soy muy niño, ¿yo qué puedo enseñar? O sea, yo debería más bien de aprender de todos. ¿Yo qué puedo enseñar?
en casa de luz, yo que puedo enseñar enfrente de la congregación, yo que puedo enseñarle a hermanos que llevan más tiempo congregándose que yo, que llevan tiempo incluso desde que se fundó la iglesia, que están aquí, que permanecen aquí, yo que puedo enseñarles. Hoy en día, que por gracia de Dios estoy enfrente con los jóvenes, a veces me pregunto, Señor, ¿yo qué puedo enseñarle a esta nueva generación? Y son dudas que constantemente, son ataques que constantemente están ahí bombardeando nuestra mente, nuestro corazón, con el único interés de provocar que no avancemos en el propósito. Un personaje más que podemos ver que se detuvo por su falta de fe, por no creer que Dios lo pudiera hacer con él, es Moisés. Porque Moisés, primero su excusa fue su enfermedad. Ay, Señor, es que estoy malito. Es que soy tartamudo, Señor. ¿Y cómo me voy a presentar así delante de Faraón? Se van a reír de mí, se van a burlar. No soy capaz. Ten compasión de mí que estoy malito. Y la segunda justificación que Moisés dio es porque no se creía capaz. Porque en todas sus justificaciones él siempre decía, ¿quién soy yo? Dudaba de sí mismo. Esa es la falta de fe, que no podemos creer que Dios lo pueda hacer con nosotros, por la razón que sea, porque a lo mejor en cuestión de salud, de fuerzas, no me encuentro al 100, porque a veces estoy confundido en mi llamado, en mi propósito, no sé si sí es verdad, si lo que Dios está diciendo es lo correcto o ya son cosas de mi mente que yo me estoy imaginando, que yo deseo y anhelo, pero no es la voluntad de Dios. Y muchas veces eso viene a bombardearnos día y noche para que impida que avancemos hacia el propósito. Pero si de algo podemos dar gracias y gloria a Dios, es que a pesar de que Abraham dudó, se le reveló. A pesar de que Jeremías dudó, Dios se le reveló. Y le tuvo que decir tanto a Abraham como a Jeremías, es que no eres tú, soy yo. No es por si tú eres joven o por si tú eres anciano. Lo mismo le dijo a Moisés, no es en tu enfermedad, no es en quién seas tú, sino es porque yo voy contigo. Yo soy el que hará la obra a través de ti. Tú solo eres el instrumento que yo voy a usar, pero soy yo. Entonces aquí encontramos también la respuesta a esta primer barrera con la que yo creo que todos hemos luchado en alguna ocasión. La falta de convicción de que Dios pueda usarme no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra habilidad, no es en mis estudios, en mi preparación, no es en qué cursos he tomado, no es en qué tanto he leído la palabra, no es en qué tanto estoy preparado, no es en si me sé la mitad de la Biblia de memoria, no es en que ya sea santo completamente, sino en quién es Dios y que Dios obrará en mí. Dios será el que haga la obra a través de mí. No soy yo, es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, gracias Señor, porque eres tú a través de mí? No soy yo, no son mis fuerzas, no es mi capacidad, no es mi habilidad, Señor. Eres tú el que se manifiesta y el que se manifestará a través de mi vida. Gloria a Dios. Entonces podemos decir que esta primer barrera ha sido derribada. Porque a pesar de que mi falta de fe pueda impedir que yo avance en mi propósito, no es en mis fuerzas, sino es Dios el que se manifiesta a través de mí. Y quiero pasar también al punto número 2, mi falta de compromiso. Uf, esta está, amado, de agarrarse.
Porque de la misma manera podemos ver a lo largo de la historia personajes bíblicos que por una falta de compromiso con Dios, con el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso, impidió que avanzaran en su propósito. La falta de compromiso puede llegar a frenar nuestro propósito por completo. Y lo podemos ver en dos personajes, aunque uno es una multitud y otro es una familia. Esta falta de compromiso la podemos ver en Elí y sus hijos. Elí era el sacerdote, el juez de Israel. ¿Quién ponía a los jueces en Israel? Dios. El pueblo no tenía voz ni voto para elegir a quién, no, era Dios aquí quien los ponía. Pero Elí, por su falta de compromiso con Dios, en sus últimos días, no corregía a sus hijos en lo que debían de ser corregidos. No instruyó a sus hijos de la forma en la que los debió de haber instruido. ¿Y qué sucedía con sus hijos? Como sus hijos no habían sido bien instruidos, también no tenían compromiso con Dios, a tal grado de que cometían pecados dentro del templo, se comían las ofrendas antes de ser consagradas, e infinidad de cosas que hacían que eran impropias e incorrectas delante, en la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que más me genera, podríamos decir, dolor en mi corazón acerca de la historia de Elí? Es que su falta de compromiso lo llevó a terminar mal. Dios le tiene que mandar a decir a Elí: oye, por causa de que no corregiste a tus hijos en tiempo, van a morir. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Su respuesta fue: pues Él es Dios, que haga lo que bien le parezca. ¿Y qué sucede? Los hijos de Elí mueren, a Elí le llega la noticia, se va para atrás y se desnuca. Una falta de compromiso puede hacer que termine nuestro propósito en perdición. Más personas que vemos que no tuvieron un compromiso genuino fue la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Por qué digo la primera generación que salió de Egipto? Porque ya había habido generaciones pasadas, pero vivían en Egipto. Pero la primera generación que salió de Egipto, que vio el mar abrirse, que vio la columna de fuego, que vio la nube, toda esa generación seguía comprometida con Egipto, seguía comprometida con sus dioses, seguía comprometida con la cultura que habían adoptado de Egipto, que no era la cultura del reino de los cielos. ¿Y qué sucedió con toda esa primera generación? Por causa de su desobediencia, por causa de su falta de compromiso, terminó dando vueltas 40 años en el desierto. Y la Biblia es clara cuando dice: hasta que todos en esta generación hayan muerto. Y eso, amado, yo creo que es lo que nos puede llegar a perjudicar de manera más grave. No tomar un compromiso real con Dios. Vivir en un constante juego entre sí, no, sí, no, sí, no. Eso tarde que temprano nos puede llevar a perecer. Pero la voluntad de Dios, la voluntad del Padre nunca fue que pereciéramos. Fuimos nosotros mismos los que provocamos esa situación.
Fue Elí mismo y su falta de compromiso con Dios y con su familia la que provocó que terminaran así. Fue el mismo pueblo de Israel y su falta de compromiso y su decisión de desobedecer y de permanecer en su rebeldía la que provocó que terminaran así. Pero si algo podemos dar gracias a Dios en estas áreas, es que a su pueblo Dios nunca los dejó ni los desamparó. Porque a pesar de que Elí no tomó un compromiso, pero Dios estaba preparando a Samuel, un joven comprometido, un joven que desde su corta edad comenzó a escuchar la voz de Dios. Y si yo preguntara ahorita, ¿cuántos son generación de Samueles? Todos podemos levantar la mano porque hemos sido sacados de un desierto, hemos sido posicionados en un nuevo lugar para servir a Dios, comprometidos, con un compromiso verdadero, que no estamos exentos a fallar, claro, pero el asunto es buscar fallar cada vez menos y retomar todos los días ese compromiso, arrepentirnos todas las veces que sean necesarias y alejarnos de nuestras malas decisiones. Eso es tomar un compromiso firme de decirle, Señor, yo no estoy dispuesto a perecer ni en tu casa ni en el desierto. Yo veré a mi familia, yo veré mi vida comprometida sirviéndote, yo veré a mi generación salir de Egipto y conquistar la tierra prometida. Ese es el compromiso que nosotros podemos tomar hoy con Dios. Si podemos ver la mano de Dios con el pueblo de Israel, es que a pesar de que toda esa generación tuvo que perecer, pero el libro de Josué arranca diciendo que había una nueva generación que no había visto el mar abrirse, que no había visto la columna de fuego, que no le tocó habitar en Israel, una generación que nació y creció en el desierto, una generación que fue alimentada con maná desde su crecimiento, una generación nueva, una generación completamente preparada y comprometida. Por eso, aunque a mí a veces me espantaba cuando el pueblo va con Josué y les dice, de la misma manera que estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Y el pueblo nunca obedeció a Moisés, y que le hagan esa promesa a Josué, uno dice charros, pero cuando tú lees que dice era una generación completamente diferente, no era la misma generación de apáticos, desobedientes que no quisieron servir a Dios, era una generación completamente nueva y fresca, la que se estaba comprometiendo a estar con Josué. Y nosotros, amado, podemos ser esa nueva generación, porque no importa la edad, una nueva generación no habla de gente joven, habla de que todos unidos, ancianos, adultos, jóvenes, niños, recién nacidos, todos formamos parte de una generación. Nosotros podemos decir que esta es la primera generación completa de Casa de Luz. Y veremos nuevas generaciones levantarse y veremos nuevas generaciones comprometidas. Pero esta primera generación de Casa de Luz es una generación comprometida, es una generación que toma el compromiso de decir lo que hayan hecho otros antes, nosotros no lo vamos a hacer. Las decisiones que otros hayan tomado antes, yo no las voy a tomar. Y si en algún momento las tomé o las tomaré, Señor, arrepentido vuelvo a ti. Porque si algo he conocido es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios constantemente nos está esperando en la puerta a que regresemos, a que el hijo pródigo regrese. Yo le decía a un joven en esta semana, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro de que el padre todos los días salía a esperar al hijo en la puerta por si ese día regresaba. Todos los días estaba esperando.
Y aunque no llegó en los primeros días, aunque no llegó en las primeras semanas, aunque no llegó en los primeros meses, pero llegó el día en que volvió arrepentido, deseando tomar un nuevo compromiso, diciéndole, Padre, no soy nadie para ser llamado tu hijo, mejor tómame como un simple servidor. Pero el Padre no le hizo ni siquiera caso a su petición necia. Le dijo, tú eres hijo, y le cambió las vestiduras, le dio un anillo nuevo en símbolo de un nuevo compromiso, de ser hijos. Y ese es el compromiso que nosotros hoy podemos tomar. Entonces, a pesar de que la falta de compromiso sea una barrera que impide que yo avance a mi propósito, pero saber que siempre puedo volver a mi Padre arrepentido, eso destruye esa barrera. Saber que el Padre está esperando a que nosotros nos activemos, a que nosotros decidamos, Señor, hasta aquí con mi necedad, hasta aquí con mi orgullo, que lo mantuve hasta esta situación y hasta este día, hasta aquí, Señor. Hoy tomo un nuevo compromiso contigo. Perdóname porque en compromisos pasados te he fallado y te he defraudado. Y tu palabra dice que si yo me comprometo en algo contigo, no tarde en cumplirlo, Señor. Perdóname porque tal vez no lo cumplí y tal vez no lo cumpla, pero hoy, Señor, hago un nuevo compromiso contigo. Eso destruye una barrera más que impide que podamos avanzar y llegar al propósito de Dios. Entonces llevamos dos barreras, amado, que por medio de Dios pueden ser derribadas. Quiero agregar, bueno, me voy con la tercera, el pecado. Y yo le puse el pecado, entre paréntesis, fallarle a Dios. Muchas veces las cosas que nos frenan es que le fallamos a Dios. Pero el problema más allá de fallarle a Dios, y que yo lo he visto y yo lo he vivido, y me ha tocado a mí salir de ese hoyo, no es tanto el fallarle a Dios, sino que yo mismo me autopongo mi castigo. Yo le fallo a Dios y sabiendo que puedo volver a mi Padre arrepentido y cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de vivir, no, en lugar de hacer eso, yo me pongo mi propio castigo. Le fallé a Dios, ya no le voy a servir. Le fallé a Dios, ya no sirvo en el área en la que estaba sirviendo. Le fallé a Dios, no, lo voy a empezar a buscar menos porque lo estoy defraudando mucho. Yo mismo me autopongo mi propio castigo. Y ese es el problema del pecado. Esa es la verdadera razón del por qué el pecado nos separa. Porque no, el pecado no es un limitante para Dios. Es un limitante para nosotros acercarnos a Dios. Dios puede obrar en nuestras vidas a pesar del pecado. Si no, ¿cómo es que volvimos? Si no es cómo es que fuimos alcanzados. Porque Dios obra más allá de nuestra condición, más allá de nuestras fallas, de nuestro pecado. Dios obra más allá. Pero ¿qué sucede? El asunto es cuando yo ya no me siento digno de merecer perdón, cuando yo ya no me siento digno de ser hijo, cuando yo ya no me siento digno de seguir sirviendo, cuando yo ya no me siento digno de estar enfrente de ustedes, de estar enfrente de los jóvenes, de estar enfrente de la iglesia, de estar enfrente con los niños, de estar sirviendo en la alabanza. Ahí es cuando la consecuencia del pecado afecta mi corazón y yo mismo, por voluntad propia, me alejo de Dios. Y esa área, amado,
también la podemos ver en la palabra. Y si hay un personaje con el que me encanta porque queda más que claro, es con el apóstol Pedro. Y a mí me encanta toda la historia de Pedro. Pero sí, un ejemplo muy claro de esta situación la podemos encontrar con él. Porque Pedro, después de que Jesús mismo le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Todavía ni siquiera va a amanecer, todavía el gallo no va a cantar, Pedro, y ya me habrás negado. Y todavía Pedro se pone de necio, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a fallar? ¿Usted qué pensaría si Dios mismo lo estuviera viendo comprometido con esa ímpetu de servir, de hacer, de esto, del otro? Y Dios se acerca contigo y te dice, hijo, me vas a fallar. Es evidente que todos reaccionaríamos como Pedro. ¿Cómo crees, Señor? Lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo crees, Señor, que yo te voy a fallar? Es más, yo voy hasta la muerte contigo. ¿Y qué pasó? Todavía no amanecía y la gente empezó a abrumar a Pedro. Tú estabas con él, hablas igual que él, actúas igual que él. Y lo negó. Y no solo lo negó, lo maldijo. ¿Y qué sucede con Pedro? Entendió de su error y se puso a servir. No, se achicopaló y dijo, bueno, no lo dice en la Biblia, pero yo estoy seguro que eso le pasó por la cabeza. No sirvo para esto. No soy digno de ser como mi maestro. Y la palabra dice que volvió y se puso a pescar como ya lo hacía antes. Y si nosotros leemos la escritura, Jesús solamente le dijo, me vas a negar, pero no le dijo renuncia, no le dijo, me vas a fallar y ya no te voy a volver a utilizar porque me habrás fallado, porque me habrás negado. No, Pedro solito se autopuso su castigo y se alejó. No tenía ni cara para estar enfrente de la cruz y ver a su maestro, a su amigo morir. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma condición, en ese mismo punto, donde le hemos fallado tanto a Dios y tantas veces, y como dice el Salmo, con la misma piedra he tropezado 1000 veces. Bueno, esa ya se la lleva de tarea, pero a veces nos encontramos en ese mismo punto donde le hemos fallado tanto a Dios que nosotros nos autoponemos nuestro castigo y nos alejamos. Y decimos, ya no soy digno de servir, ya no soy digno de estar, ya no soy digno de ministrar, ya no soy digno de compartir. Pero nuevamente podemos dar gracias a Dios, porque a pesar de ese hoyo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que le fallamos a Dios, Dios es fiel y justo y no olvida la obra que hemos hecho y la obra que haremos. Y si algo me impacta de la vida de Pedro, no fue que negara a Jesús, no fue que renunciara y se fuera a pescar otra vez, sino que después de 3 días, después de que Jesús resucitó y venció a Satanás, Jesús mismo fue hasta donde Pedro se encontraba. Jesús no esperó a que Pedro volviera. Jesús no esperó a que la noticia le llegara a Pedro y lo fuera a buscar. Jesús se acercó hasta el puerto, hasta la bahía donde Pedro estaba pescando.
Y nuevamente lo vuelve a llamar, con el mismo milagro con el que lo llamó la primera vez, con una pesca milagrosa. Y cuando Pedro se da cuenta de que es su maestro, la Biblia dice que no empezó a remar más fuerte. Pedro se aventó de la barca y comenzó a nadar hasta que llegó a la orilla. Y cuando llegó, Jesús ya lo estaba esperando con un fuego y unos pescaditos allá a las brasas. Y voltea y le dice, Pedro, ¿me amas? Y la primera confrontación que Jesús le hace, le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? ¿Me amas más que el pescado? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu vocación? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué respondió Pedro? Sí te amo. Y después Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿y me amas más que todos estos discípulos que están aquí alrededor? Más que todos ellos. ¿Me amas? Y Pedro vuelve a contestar, sí, sí te amo, Señor. Y cuando se lo pregunta por tercera vez, la Biblia dice que Pedro se entristeció. Yo no sé si porque pensó, me lo dijo 3 veces porque 3 veces lo negué, ¿no? 3 veces lo engañé y 3 veces me lo preguntó. Y entonces yo me imagino, o sea, esa como desilusión de Pedro de decir, charros, o sea, no fui convincente, no fui honesto. Si eso lo traducimos a cuando nosotros le fallamos a Dios, podemos decir, charros, ¿acaso no me arrepentí bien? ¿Acaso no fue sincera mi oración de arrepentimiento? ¿Que acaso no tomé un compromiso verdadero y genuino con Dios? Y cuando eso viene a nuestra mente, también nuestro rostro se entristece. Pero es ahí cuando, con un corazón contrito y humillado, nosotros le podemos decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que me siento indigno, tú sabes que no soy merecedor, tú sabes lo que hice, lo sabías desde antes de que yo lo hiciera. Señor, pero tú sabes que te amo. Si Jesús se volteara y nos preguntara a cada uno en lo personal, Marlon, ¿me amas a pesar, más que a tu trabajo? Marlon, ¿me amas más que los deseos de la carne? Marlon, ¿me amas más que el dinero? Marlon, ¿me amas más que tus metas y que tus sueños? Y yo le puedo responder, sí, Señor, te amo. Y después el Señor también se puede voltear y volvernos a preguntar en lo individual, Marlon, y de todos los de Casa de Luz, ¿me amas? ¿Me amas más que ellos? Dios te puede hacer la misma pregunta a ti. Luis Enrique, ¿me amas más que todos los de Casa de Luz? Reina Elvira, ¿me amas más que todos los de Casa de Luz? Con cada uno, Dios nos puede hacer la misma pregunta. ¿Me amas más? ¿Me amas más que todos ellos? ¿Me amas más que a tu propia familia? ¿Me amas más que tu propia vida, que tu propio éxito? ¿Me amas?
Hay gente que me sorprende porque dice, sí, Señor, pero sígueme abriendo puertas de bendición. ¿Me amas? El pecado o fallarle a Dios es una barrera y podemos decir que es de las barreras más grandes que impiden que nosotros avancemos hacia el propósito. Porque fallarle a Dios, pecar, lo que sea, es algo que afecta nuestra mente, que afecta nuestro corazón. Pero el amor de Dios, de esto es lo que podemos dar gracias. Que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de nuestras fallas, el amor de Dios sigue siendo extendido para con cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos equivocamos y a pesar de que le fallamos a Dios, Dios mismo se vuelve a voltear y nos dice, casa de luz, ¿me amas? Y ese responder con verdad, responder con todo el corazón a esa pregunta, rompe por completo esta barrera. Y si nos damos cuenta, verso tras verso, personaje tras personaje, podemos ver cómo a Dios, si algo le encanta, es romper las barreras que nosotros mismos levantamos para no avanzar en el propósito. Y Dios ha extendido amor, gracia y misericordia para destruir las barreras que nosotros hemos levantado. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque Dios es fiel, justo y verdadero, y no nos ha desamparado, y no nos ha dejado. Y podemos decir verdaderamente que el que comenzó la buena obra en nuestra vida, la perfeccionará. No la dejará así baldía o con solamente el cimiento y ya ni modo, hasta ahí alcanzó. No, la completará. Va a completar la obra. Nuestro Padre, Dios mismo, completará la obra en nuestras vidas, completará su obra en cada uno de nosotros y podremos avanzar hacia el propósito sin que nada nos lo impida, sin que ninguna adversidad nos lo impida, sin que ninguna área en nuestra vida nos lo impida, porque es Dios el que nos dignifica, es Dios el que lo puede hacer con nosotros. Es Dios el que se compromete con nosotros a estar todos los días de nuestra vida, a guiarnos, a enseñarnos, a dirigirnos. Y es Dios mismo el que nos da la salvación. Es Dios mismo el que nos otorga el perdón de pecados. Y por eso es que me impactaba mucho este versículo de Hechos 26:14. Qué duro es luchar contra la voluntad de Dios. Porque cuando yo me pongo a luchar contra Dios, contra su voluntad, mis barreras son destruidas. ¿Qué le sucedió a Pablo? Y ese es un punto que no iba a tocar, pero vámonos. Último punto. Hacer o tomar decisiones creyendo que son de Dios. Eso también es una barrera. ¿Y qué le sucedía, bueno, antes de ser Pablo, a Saulo? Saulo creía que todo lo que estaba haciendo al perseguir a los cristianos lo estaba haciendo ayudando a la voluntad de Dios. Lo hacía creyendo que estaba haciendo un bien para el pueblo de Dios.
Y lo que no se estaba dando cuenta es que todo lo que estaba haciendo iba en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces nos encontramos en ese punto. Yo me he encontrado muchas veces en ese punto donde me he puesto a hacer cosas que yo he pensado, Señor, esto es conforme a tu voluntad, esto es conforme a lo que tú quieres, y no lo era. Y me he dañado yo y he dañado gente. Porque qué duro es luchar contra la voluntad de Dios. Creer que lo que estoy haciendo está bien porque en mi forma de pensar está bien, porque en mi forma de pensar a lo mejor no lo entiendo al 100%, pero como no lo entiendo tampoco lo hago. Hacer o no hacer, tomar o no tomar decisiones creyendo que son de Dios es ir en contra. Y también eso levanta una muralla que impide que nosotros avancemos. Y esto como me impactaba porque la semana pasada mi sobrina esta Tete estuvo aquí en la casa y le gusta ver muchas caricaturas, pero también, bueno, por cuestión de que ella convive mucho con la pastora Betty, con mi tía Iracema, le ha agarrado ese gusto a ver documentales y le gustan mucho los animales que son salvajes, de león, bueno, todos esos. Y entonces estaba viendo con ella la tele, estábamos viendo un documental y me pregunta, oye tío, ¿y en una pelea quién gana, el tiburón o el cocodrilo? Y así, ¿no? Así empezó la plática. Ella me hacía preguntas y yo le respondía. Y de repente, Amado, me suelta una pregunta que yo me quedé impactado para haber recibido una pregunta así de una niña, porque ella me dice, ¿y en una pelea quién gana, Dios o el diablo? Y yo le dije, claro que gana Dios. Y después me pregunta, ¿y yo le puedo ganar a Dios? Y ahí fue donde me quebré porque me encontré con la encrucijada de que muchas veces yo he tratado de ganarle a Dios. Yo he tratado de ganarle a su voluntad, de ganarle a sus planes, de ganarle a su propósito. ¿Por qué? Porque a veces pienso que ya me sé los 1000 consejos y uno más. A veces pienso que ya me las sé todas. Y me he encontrado en la encrucijada de que yo me he puesto a pelear con Dios. Y le tuve que responder, mi vida, nosotros jamás le vamos a poder ganar a Dios. Pero lo que sí podemos hacer es rendirnos ante Él y Él nos va a levantar. No puedo pelear contra Dios, pero sí puedo rendirme ante Él. Y cuando yo me rindo, Dios no me destruye, Él me levanta. Él me levanta, levanta mi cabeza y vuelve a dignificarme. Y eso, amado, tocó mucho mi corazón y por eso cuando leí este versículo, qué duro es luchar en contra de mi voluntad. Y yo quiero invitarte, amado, ahí en tu hogar, en tu lugar, levantes tus manos. Señor, ¿qué más podemos decirte? ¿Qué más podemos pedirte, Señor? Si todas las cosas tuyas nos las has dado. Nos has dado herramientas, nos has dado, Señor, el entendimiento, nos has dado la revelación, nos has dado tu palabra, Señor, para poder derribar
todas las murallas, todos los muros, Señor, que aún nosotros mismos hemos levantado y que ahora nos impiden, Señor, avanzar hacia el propósito. Señor, no nos queremos hallar luchando contra ti. No queremos, Señor, hallarnos luchando, Señor, en contra de tu voluntad, en contra de tu plan, en contra de tu propósito, Señor. Hoy, Señor, con un corazón, Señor, verdaderamente humillado ante ti, nos rendimos, Señor. Y en esta actitud de rendición, Señor, tú hoy levanta nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a derribar aquellas murallas, a todo aquello, Señor, que con nuestras propias manos, que con nuestra boca, que con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar, con lo que hemos hecho o con lo que no hemos hecho, Señor, con lo que hemos dicho y con lo que no hemos dicho, Padre, hemos levantado murallas que ahora nos impiden avanzar al propósito. Señor, ayúdanos, porque en nuestras fuerzas ya no podemos. En nuestro entendimiento, Señor, ya no podemos. Necesitamos de ti. Queremos, Señor, ser llenos de ti. Que hoy tú, Señor, seas quien dirija y quien gobierne nuestra vida, quien nos respalde y quien nos ayude y nos aliente, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir conociéndote, Señor, a derribar, Padre, aún nuestras propias murallas, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, y que en ese mismo Espíritu también nos podamos unir a otros, Señor, que están luchando y ayudarles, Señor, ser una ayuda, un respaldo para otros, Señor, y derribar las murallas que les impiden, Señor, avanzar hacia lo que tú ya has dicho de sus vidas, hacia lo que tú ya has dicho, Señor, a sus corazones. Señor, yo te pido aún de manera especial que todo aquello que se ha levantado en cada una de tus iglesias, empezando desde Casa de Luz, Señor, desde Monte de Alabanza, Casa de Alabanza, Valle de Alabanza, El Fresno, Sabana del Rosario, todo aquello, Señor, aún que se ha levantado o que se quiera levantar, Señor, en contra, para no avanzar hacia el propósito, para no lograr cumplir, Señor, el propósito que tú has destinado para nuestras vidas y para lo cual fueron levantadas, Señor, estas iglesias, Señor, sea derribado, Señor. Porque ante tu presencia, cuando un pueblo, Señor, cuando una generación se determina, Señor, a comprometerse contigo, a levantarse, Señor, en unidad, en oración, respaldados por ti, Señor, no hay muralla que pueda prevalecer. No hay gigante, Señor, que pueda prevalecer. No hay adversidad. No hay clima, no hay, Señor, sociedad, no hay pensamiento, no hay nada, Señor, no hay diablo ni demonios, Señor, que se puedan levantar en contra de lo que tú ya has dicho, Señor, porque nada impedirá que tu sueño, que tu propósito, que lo que tú ya has dicho, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Ni nosotros mismos, Señor, ni nuestra debilidad, ni nuestra enfermedad, ni aquello, Señor, que se levanta en contra de nuestras vidas, ni la duda misma, Señor, puede impedir que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Y lo creemos, Señor. Y todo esto lo veremos efectuado porque hay poder en el nombre de Jesús. Y porque sabemos que tu obra, que tú eres el Señor de la mies, que tú eres el Señor de este pueblo y no nos has dejado y no nos has desamparado. Señor, tú nos llevas hasta el propósito. Vamos tomados de tu mano, Señor, y no nos soltamos. Sea tu nombre exaltado y glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.